Hola, namaste, bienvenidos, soy Prashant de la India. Hoy el tema es la vaca sagrada. ¿Por qué la vaca es sagrada? Porque no comemos la vaca. Y porque consideramos una vaca es importante en nuestra vida. Este tipo de dudas que tienen las personas de otros países voy a discutir en este video. Entonces empezamos. Nosotros tenemos una conexión con una vaca desde hace mucho tiempo, como desde la época de Dios, de los dioses. Tenemos un Dios de amor que se llama Krishna, que siempre jugaba entre las vacas y siempre le gustaba mucho la leche de vaca. Entonces tenemos una conexión muy fuerte. Pero aparte de eso, en el hinduismo hacemos una ceremonia de fuego que se llama yajna. En esta ceremonia usamos estiércol seco de vaca y mantequilla para quemar el fuego. Entonces, que produce el humo que es importante para limpiar la contaminación en el aire. Y aparte de eso, una vaca produce muchas cosas que son muy importantes para nosotros, como la leche, mantequilla, queso, yogurt, orina y estiércol. Entonces, voy a discutir uno por uno. Primero, la leche. La leche, los médicos han investigado que la leche de vaca es igual que la leche de una mujer. Si una mujer no puede dar su leche a su niño, puede dar la leche de vaca. Segundo, estiércol. Estiércol de vaca usamos en los pueblos todavía como gasolina para preparar la comida. Y aparte de eso, antes teníamos casas de burro. Entonces la gente solía usar como pintura el estiércol de vaca, porque el olor de estiércol, los mosquitos no entran dentro de la casa. Y tercer es orina. Orina todavía las industrias de medicina usan para preparar la medicina, y muchos alimentos tienen la leche de vaca. Entonces también es importante para nosotros, para los humanos. Por eso alguien hizo la vaca sagrada, pero no rezamos a vaca, porque nadie mata a vaca. Por eso alguien hizo que la vaca es sagrada. Sí. Y si alguien mata a una vaca, entonces algunos estados, tenemos muchos estados, entonces algunos estados tienen sus leyes propias, que si alguien mata a una vaca, entonces va a pasar algunos meses en cárcel. Por dar el miedo de cárcel, siempre la gente le respeta. Espero que les guste este video. Si les guste, compartir con tus amigos y no os olvidéis suscribirte a mi canal para ver más videos. Y una cosa más, hoy, feliz año nuevo 2018. Gracias.